Sí, el maestro Luis Arias es fotógrafo, diseñador y comunicólogo. Nace en la Ciudad de México y de 1970 al 74 estudia diseño en la Universidad Iberoamericana. Desde 1975 fotografía las empresas e instituciones más importantes de México, realizando también proyectos en España y Estados Unidos. De 1976 a 1991 impartió clases de fotografía y diseño fotográfico en la Universidad Autónoma Metropolitana. En 1991 y hasta 1999 dirigió la comunicación e imagen del Grupo Acerero del Norte, que en esos momentos era una gran empresa. En 1999 retoma la fotografía como principal fuente de trabajo y funda Integra ICG, que es una firma de comunicación multidisciplinaria enfocada al análisis, conceptualización y desarrollo de la imagen y comunicación. Este perfil profesional como fotógrafo, diseñador y comunicador le da una visión más amplia y completa del mundo de la imagen. La fotografía de Luis Arias es directa, positiva, sin retoques, siempre sacando lo mejor del tema a fotografiar, como lo dice en su presentación, amigable con el medio ambiente, que utiliza los recursos existentes, que observa la realidad y descubre lo mejor de ella, donde el fotógrafo es testigo activo, no protagonista. Como diseñador y comunicólogo, realiza proyectos de estructuración, conceptualización y desarrollo de presentaciones de nuevos proyectos y compañías, y la conceptualización y diseño de folletos, catálogos y libros para empresas y organizaciones públicas y privadas. Con ustedes, el maestro Luis Arias. Bueno. Ya, una vez instalados ya podemos empezar. Cuando Norma ¿se oye bien? Sí. Cuando Norma me pidió que participara en este coloquio, enseguida pensé en unas portadas de Fusión. Es una revista corporativa que yo dirigí en Grupo Acerero del Norte. Trataré en unos minutos de mostrar ejemplos reales de integración entre la imagen, el diseño, la comunicación y con la práctica en empresas e instituciones. La experiencia que voy a mostrar es en sí misma interesante, independientemente que yo la haya hecho. ¿Sí? Me tocó dirigir un departamento en la época de oro de las grandes corporaciones y creo que vale la pena decirles todo lo que se podía hacer ahí o de lo que hice allí en cuestión de retrato. Antes de entrar al tema y a presentar ejemplos, quiero poner unas antecedentes, equivalencias, influencias conscientes e inconscientes que tengo con respecto a estos trabajos. Creo que una influencia consciente o inconsciente es Paul Strand. Perdón con esto esto no es de ahí. ¿Qué dice Paul Strand? I am as you see me. ¿Sí? Soy como me ves. ¿Qué me gusta de Paul Strand? Que es una fotografía directa, que Strand en cada retrato nos presenta no solo su presencia, sino la vida de la persona. Se puede decir y le dicen que es una fotografía social. Yo pienso que los epítetos que vamos a ver en estos tres ejemplos que les voy a mostrar no son sociales en el término de izquierda, sino que son humanistas más que sociales, entendiendo como humanidad. ¿Sí? Strand pedía
permiso para tomar sus fotos. Y esto, como señala John Berger en un artículo que publicó en los años 70, se puede decir que su método para fotografiar es la antítesis de Cartier-Bresson, donde para Cartier-Bresson la fotografía es un instante, es el momento decisivo en el que acecha a su presa y la atrapa. Eso dice Berger. Es interesante ver así a Cartier-Bresson en eso. El método de Strand es, en contraparte, biográfico, puede decirse histórico, donde idealmente la duración de la foto no es de segundos, sino de toda la vida. Strand no persigue el instante, sino la historia que debe de ser contada. Todo esto lo decía John Berger, que me encanta ese artículo, en Ways of Seeing se llama el… No, About Looking creo que es el segundo. No, el modos de ver es anterior. Este es el segundo, ¿no? Otra influencia de toda la vida y de todos los que nos hemos metido a la industria a fotografiar es Louis Hine. No puedes quitarte las imágenes de estos niños trabajando, las imágenes de frente, otra vez la fotografía de frente, la fotografía, el retrato con un contacto personal a la cámara o al espectador, y realmente son ejemplos que siempre los tomas en cuenta. Hablo de equivalencias porque en algunas fotos que voy a presentar se van a ver cosas similares, ¿no? Otro que me cambió la vida, la primera vez que vi a Metrópolis de Fritz Lang, la vi a los 8 años, en los años 60, casi todos no habían nacido todavía, yo ya había nacido y ya había visto Metrópolis. Aquí es impactante las tomas planas, la secuencia, el ritmo que usan los obreros, el ritmo del reloj, la escena del reloj es tremenda. Es una película futurista que hablaba de 1970, yo la vi en los 60, entonces era un momento en que el futurismo de él era 10 años después de que la vi, y ese futurismo llegó, pasó y ya es una historia así, pero como que me influyó mucho en mi forma de percibir y en mi forma de percibir la fotografía industrial o de locación. ¿Qué voy a presentar? ¿Sí? Es el retrato industrial y en locación dentro de la imagen y comunicación corporativa. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo aquí? Estamos usando el medio de la fotografía para comunicar una idea o un concepto en una industria, en una institución. Le estamos haciendo fotografía aplicada a… Algunas veces fue grandes corporaciones, algunas veces instituciones, algunas veces fueron pequeñas compañías, pero siempre es aplicada, es usar diseño, comunicación, imagen en un solo proyecto, y conceptualización, estructuración, etcétera, etcétera. Voy a presentar ejemplos reales y todas las fotos de aquí en adelante son mías. Les digo, bueno, importa que sean mías, pero importa más lo que se pudo hacer en estos ejemplos, ¿sí? Importa más para el diseño este tipo de trabajos. En el Estado de México estuve en un proyecto de artesanías. Paralelamente a la toma del objeto artesanal, yo siempre peleé que debíamos de meter
el entorno del artesano y a la persona del artesano. Entonces, aquí estoy presentando no las artesanías, sino retratos, unos de niñas, otro de casi niña, un poquito mayor, pero que te dicen muchísimo, ¿no? La fotografía esta a mí la veo y la reveo y me apasiona, no porque la haya hecho yo, sino porque se me hace una actitud tan padre, una actitud tan profunda, tan segura de sí misma, que me maravilla cada vez que la veo, ¿no? Sí, 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 pero siempre es como realzando a la persona, ¿sí? La segunda foto es también en Santiago de la Laguna, son las Mazaguas. Me tocó, vale la pena contar la experiencia porque también el entorno de tomar las fotos, les estuve preguntando yo en 83 a algunos que veía en la carretera por dónde me iba San Antonio de la Laguna. Se subió una persona a mi coche, me dijo yo lo llevo, estuvimos en unas terracerías bastante tiempo, me dijo espérese que van a venir las indias Mazaguas. Me tuve que esperar ahí sin saber ni qué, como 3 horas, y empezaron a llegar. Y se me pusieron todas las indias, se sentaron enfrente de un dispensario, una pared, un muro blanco, a trabajar sus collares y sus cuentas. Entonces fue una serie de fotos que hice ahí que también no te la crees. Eso personalmente me llenó mucho, pero creo que hay fotografías también que valen la pena ver. Siguiendo en artesanías, en Michoacán hice otro proyecto. A lo mejor dirán que estoy hablando de prehistoria, pero bueno, fue en 86. Hay una foto que me encantó, bueno, que es muy interesante, son todas las máscaras y la actitud de la vendedora de las máscaras. Es un puesto en Pátzcuaro, sí, y que como que todas las máscaras nos llevan a la persona. La siguiente es otra vez el realce de la actitud del artesano, de la mujer, no por ser mujer, de la persona, ¿sí? La actitud que tiene ella, lo derecha que está, la posición que tiene, se me hace que también está orgullosa de lo que hace y está presente y se siente Juan Camaney, ¿no? Sí. Estas fotos son de una película, yo hice la foto fija de una película en España. Estas fotos también las tomé en los lapsos entre escena y escena, todas son de frente. Los dos primeros son extras, estos dos son extras. Este era uno de los artistas principales, Kamlesh Gumta se llamaba, y era una película de época. Aquí es una fotografía muy conceptual. Tenía en 90-91, en el informe anual de Real del Monte y Pachuca, que presentar que el exceso de trabajadores en una industria paraestatal. ¿Cómo lo representé? Es en una mina donde te bajas a 300 o 600 metros de profundidad, apenas si cabían. Y entonces con un solo pie de foto pues ya no tuvimos que decir más cosas que no estaban muy de boga en los gobiernos priistas. Esto es más reciente, es una fotografía con mucha fuerza de Demar, de otra, es una plataforma en la sonda de Campeche. Esto es un poco más reciente, es una Mani Aviation Services, es una compañía que da servicio en tierra a los aviones, pero también estoy siempre como dignificando a la persona, ¿sí? Y dándole una importancia muy grande a la persona.
Aquí, ¿qué hice? Esto es también un problema de diseño y de concepto muy interesante. En esta primera fotografía somos, porque yo estoy en las tres, los directores de Grupo Acerero de Altos Hornos de México. Sobre todo en la primera fotografía queríamos dar una imagen de una empresa comprometida con la producción, comprometida con los obreros, comprometida con los empleados. Entonces decidí, y me aceptaron la idea, que la metiéramos en las plantas. En esta tenía un problema técnico muy interesante, que había gentes extremadamente altas, de casi 2 metros, y extremadamente bajas, de 1,60. ¿Qué fue lo que hice? Las acomodé sin tomar en cuenta las jerarquías, porque las jerarquías en una corporación son muy importantes. Las acomodé de forma en que se viera menos obvio la diferencia de alturas, ¿sí? Las otras dos fotos son, esta es una pala de una gran grúa, Doña Cita se llama, y esto es en una mina a cielo abierto en Hércules, ¿sí? Si se ven, el concepto siempre fue el mismo, de tomar a la dirección comprometida con la operación. Sí, bueno, este es Monclova, esto es Micare en Piedras Negras y esto es Hércules en el desierto de Coahuila, pero son las empresas de Grupo Acerero del Norte, ¿sí? ¿Qué hice también? Necesitábamos crear una historia para que los directivos o los socios principales venían de otras empresas, no eran acereros, crearles una historia, un lenguaje y que facilitar la relación entre las grandes corporaciones y entre el negocio. Hicimos Fusión, una revista donde siempre el elemento humano en todos los números de la revista, todas las portadas de la revista, era el elemento humano el preponderante, no eran las máquinas, no era la producción, era el hombre. Hay dos fotos que no tomé yo, de Andrés Espinosa cuando ganó el maratón de Nueva York y cuando Carla Willock llegó al Everest. Esas dos no las pude tomar yo, todas las demás son mías. Yo creo que sí. Pues sí, no, el Shepard, o lo que sea. Pero bueno, si se ven, todas tenían una misma dinámica. Hay fotos, hay imágenes muy interesantes, otras no eran tanto, pero teníamos una secuencia y un concepto de lo que queríamos hacer, que lo aplicábamos en todas y cada uno de las números de la revista. Esta revista tuvo un tiraje de 10,000, el 40% era interna para todos los miembros del grupo, el 60% era para todo el mundo, literalmente para todo el mundo, y tuvo una gran aceptación. Me pedían que pusiera poner anuncios, nunca quise poner anuncios en la revista de otras empresas. Quiero analizar algunas que me parecieron de las mejores. Esta fue la primera. También la actitud del obrero es de una seguridad impresionante. Siempre está como que se siente bien donde está, ¿sí? Esta otra fue durante los lapsos de un anuncio que se hizo de lámina galvanizado. No es posada. Yo estaba esperando a que acabaran de maquillarla y salió, se agachó la maquillista con el casco de AMSA y ella sí creo que quedó bastante interesante. Y este es cuando se inauguró la última vía de ferrocarril en el desierto de Coahuila y que fuimos a bueno, fue el viaje inaugural, saqué a los dos maquinistas, ¿no?
Estas otras son distintas, por eso quise poner aquí, este es como más fotoreportaje, más retrato, ocasión. La primera es algo realmente insólito para todos los que viven del acero. Cada 20 o 30 años, una semana apagan el alto horno y cambian todo el recubrimiento de cerámica. A mí me tocó el poder meterme al alto horno, que mide 115 metros de altura, de donde estaba esto hacia arriba, y es una sensación tan padre el estar ahí, que no te la crees, ¿sí? Después, esta otra, íbamos a inaugurar alguna instalación en Cerro de Mercado, Durango, y de repente se nos plantaron en huelga los obreros. Entonces, frente a los obreros, a 2 metros, tomando las fotos como si fueran soldados, no se movían, no me decían nada. Y esta otra es más industrial, si se quiere. Es un escarfeo, le quitan la costra a los planchones y la iluminación es lo que está sacando el soplete ¿no? Había reportajes internos. Si se fijan aquí también, la actitud de esta fotografía es de descanso, es de sentirse dueños de su espacio, y esta otra lo mismo. Dirán que, bueno, a lo largo de esta experiencia de 10 años en AMSA, empezamos y los primeros obreros y las primeras fotos no tenían uniforme, estaban sucios, estaban así. Se fue modificando eso y se fueron acartonando las fotos. Era mucho más romántico una imagen como estas que una imagen con el obrero todo casi impecable. En unas empresas, en unas acereras fuera de, no sé si era Japón o era Corea, usan guantes blancos los obreros para decir que todo está impecable. Se me hace excesivo y se me hace más aburrido eso que sacar toda el sabor que tiene, ¿no? Ya no te preocupes, ya las siguientes para dar las gracias. Y la última foto pongo una frase que creo que la debemos aplicar todos los que somos diseñadores y que usan el medio de la fotografía, que es: no solo creamos imágenes, también las comunicamos. Esto lo tengo en mi página de internet, lo creo fehacientemente y eso es lo que hago, y eso es lo que enseño aquí en la universidad, y eso es lo que hago fuera, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo decir? Que las fotografías que hago siempre son positivas, siempre sacas lo mejor de lo que estás fotografiando. Si no tienes para sacar lo mejor, mejor no fotografías. Muchas gracias.